Muy buenas noches. Agradecemos la compañía de ustedes. Damos gracias a Dios por permitirnos estar acá nuevamente. Como todas las noches, al reunirnos oramos y vamos a pedir al Padre Celestial que su Espíritu Santo sea con nosotros, alumbrándonos la palabra, alumbrando nuestros ojos del hombre interior para que podamos ver y que Él también abra nuestros oídos para que podamos oír lo que el Espíritu quiere decirnos. Padre bueno, muchas gracias en esta noche. Agradecemos tu presencia con nosotros. Sabemos que tu deseo es que la exposición de tu palabra nos alumbre y que los sencillos podamos recibir entendimiento. Esa es tu voluntad, es tu deseo y te pedimos, hazlo, Señor amado, deleítate. Deleítate hoy, Señor amado, alumbrándonos por el poder y presencia de tu Santo Espíritu. Deleítate, Señor, dándonos entendimiento espiritual. Agradecemos que así sea que tú nos das como respuesta a nuestro anhelo que hemos expresado con nuestra oración. Y sabemos que existe esa luz, existe ese entendimiento. Y el Espíritu Santo Dios lo trae a nosotros, a cada uno, en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, bendito sea Señor de gloria. Amén. Y amén, oh Dios. Muy bien. Hemos visto las primeras 5 jornadas desde que el pueblo de Israel salió de Egipto. Hoy vamos a entrar a la 6ª jornada. No olviden que las primeras 6 jornadas son una enseñanza que lo podemos llamar alimento blando y es para los niños y básicamente lo que busca es hacernos crecer en la fe. Recordemos que el pueblo de Israel, su primera jornada es Ramesés. Allí vemos todo el poder de Dios a través del Cordero de Pascua para derrotar a todos los dioses y demonios que había sobre la civilización de Egipto, que mantenían esclavos al pueblo de Israel. Ellos salieron entonces de Ramesés y vienen a Sucot, y ese trayecto lo hacen en un día. Recuerden que Sucot quiere decir tiendas, y recuerden que Sucot básicamente tiene como espíritu el formar en nosotros un carácter de peregrinos, o sea, de personas que vamos de paso sobre esta tierra, porque nuestra ciudadanía está en el cielo, somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén, y vamos hacia allá, de tal manera que no nos vamos a ligar, a atar a nada terreno que nos impida estar disponibles en todo momento y en cualquier momento para el Señor. Y creo que ese es el espíritu básico que hay en Sucot. Luego, en un día, hacen el trayecto hacia Etam. Etam, recuerden que significa Edom. Etam es un vocablo en egipcio, Edom es un vocablo hebreo equivalente. Y nos habla de que Dios trata nuestro carácter en cuanto a darle la preferencia a Él y a sus demandas por encima de afectos familiares. Luego de Etam salimos a Pijahirot. Pijahirot sencillamente se traduce como Valle de los Juncos. Los juncos son cañas frágiles que son llevadas por cualquier viento. Es como Dios tratando con las dudas que tenemos, la falta de confianza en Él. Y allí en Pijahirot se da el paso del Mar Rojo, o sea, se toma una decisión contundente de ser separados definitivamente de la civilización que esclavizó a Israel, separados de la civilización de Egipto. Y recordemos que Dios allí obra maravillas, sepulta en el mar y da muerte a todos los hombres del ejército de Egipto, y los israelitas lo ven y celebran esa terrible y grande victoria de Dios. Luego, ellos andan 3 días por el desierto hasta que llegan a Mara. Y recuerden que en Mara ellos van después de 3 días de estar buscando agua y encuentran que las aguas en Mara son amargas. Y vimos que Dios hace provisión, llamémosle, de lagos de amargura a través de nuestra vida. Y el propósito es que aprendamos a tomar la cruz. Él ordenó en Mara a Moisés que tirara un árbol al agua y el agua se endulzó. De modo que a través de esas situaciones difíciles y amargas, aprendemos a tomar la cruz para morir a nosotros mismos y ver a Dios y seguirle a Él.
De Mara, ellos salen para Elim. Elim realmente es una especie de oasis. Pero nosotros tenemos la idea de que oasis es descanso, es no hacer nada. Pero van a ver ustedes lo intensa que es la enseñanza en este oasis de Elim, porque diríamos que es el último ingrediente, la última comida liviana que Dios les va a dar a ellos. Y deben dejar de ser niños, o sea que una vez que ellos salen de Elim hacia el Mar Rojo, ya ellos salen para recibir alimento de jóvenes, un alimento sólido. De manera que es bien interesante, porque es como una línea ya divisoria entre niñez y juventud, juventud en el espíritu para nosotros. Dice allí la escritura en Éxodo 15:27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Allí descansaron 3 semanas. Ellos dejaron de ser niños espirituales. Esos números 12 y 70 son números especiales en la tipología bíblica, porque son los números que representan o tipifican el ministerio en el Nuevo Testamento. Los números 12 y 70 son apostólicos. El Señor envió a los 12, como está en Lucas 9:1, pero Él también envió luego a los 70, como está en Lucas 10:1. El ministerio de los 12 apóstoles se completa con el ministerio de profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea que además de los 12 apóstoles están los 70. Esos 70 que representan los demás ministerios, además de los apóstoles, están simbolizados por palmeras. Y las palmeras son árboles que están firmemente enraizados en la tierra, porque sus raíces han profundizado de tal manera que pueden tomar de las aguas. Diríamos, son hombres que han tenido tal crecimiento y tal enraizamiento en las aguas del Espíritu que pueden dar sombra y dar instrucción a la gente, formación a ellos. De modo que los números 12 y 70 en la Biblia siempre se refieren al ministerio del Nuevo Testamento. Vamos a mirar entonces que hay jornadas en esta estadía en Elim que llevan a la meta, a la plenitud de Cristo. O sea, ¿qué es la enseñanza que deben darnos los ministerios del Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que debemos recibir de apóstoles, de profetas, pastores y maestros y evangelistas para que podamos crecer? Entonces, en Efesios 4, del 11 al 16, tenemos el texto que se relaciona totalmente con el himno. O sea, ¿qué es lo que hemos de recibir de estas personas, que son personas que ha tomado el Señor Jesucristo y Él la regala a la iglesia para que con la función de cada uno de ellos puedan entrenar y puedan equipar a todos los miembros de la iglesia para el ministerio mismo? Entonces dice allí a partir de Efesios 11, dice, y Él mismo, o sea que esto fue preparación de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que hay un camino por delante en cuanto al aprendizaje y el entrenamiento, porque la iglesia, los miembros de la iglesia han de perfeccionarse para la obra del ministerio. Hasta que todos lleguemos, aquí está Canaán, o sea, el destino final, la plenitud de Cristo, recuérdenlo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y todo este crecimiento tiene un gran propósito, ¿cuál? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Durante el camino sí éramos niños fluctuantes hasta aquí, hasta Elim, pero no cuando ya llegamos. Una vez que lleguemos al destino final nuestro, que es Canaán, que es la perfección de Cristo, pues de ninguna manera seremos niños fluctuantes. Los niños fluctuantes son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí los niños fluctuantes, los niños tienen dos características positivas. Una es su inocencia y dos, su humildad. Ellos tienen sentido de pequeñez, pero tienen dos grandes defectos, y es que no disciernen entre el bien y el mal. No disciernen entre lo que es oro y lo que es simplemente baratijas.
Pero además de no tener discernimiento, el otro problema que tiene la niñez es que creen todo a lo que le digan los mayores, creen hasta errores. Y eso es un peligro. Eso precisamente es lo que nos va a mostrar aquí la enseñanza de por qué es necesario crecer y no quedarse como niños fluctuantes. Sigue diciendo acá entonces, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, quiero que pongan atención a la palabra unidad en este tema, en esta jornada en el himno, porque es algo que Dios enfatiza en el Nuevo Testamento y nos da las razones de por qué la unidad es tan importante en medio nuestro. Y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. La unidad es requisito para que haya crecimiento, para que haya edificación. Recuerden que el Señor siempre nos está haciendo análogos a una labranza de Él o a un edificio de Él, o sea que Él o construye o está labrándonos como una planta que necesita riego y necesita crecimiento. Esos versos 11 y 12 representan a Elim, donde están los ministerios determinados. ¿Por qué necesitamos entonces de esos ministerios? ¿Por qué necesitamos de ellos para el crecimiento y que ese crecimiento tenga como requisito la unidad? Ellos deben entrenarnos y enseñarnos para vivir en unidad. Pero veamos cuál es la necesidad real. Dios concede a su pueblo cierto descanso en las situaciones difíciles y amargas. Para ello les da personas como regalos para que tengan comunión y crecimiento con ellos. Pero una sola palmera no puede hacer oasis ni tampoco una sola fuente. Se necesitan las 12 fuentes y las 70 palmeras para que un pueblo de alrededor de 2 millones de personas pudiera acampar por un rato para descansar y crecer. Entonces, vemos que hay una pluralidad en esos ministerios. No es un solo maestro, no es un solo pastor, no es un solo evangelista, no es un solo profeta, sino es una compañía, un ejército de hombres que están realmente para darle crecimiento y entrenamiento al pueblo de Dios. Es Jesús quien directamente le da personas a la iglesia como un don, un regalo. ¿Qué personas son las que Él les regala? Pues Jesús toma la vida de ciertas personas y les da la unción para que puedan ejercer esa función hacia el pueblo de Dios. Tenemos los apóstoles y profetas que son ministerios de fundación, porque sobre el mensaje que ellos proclamaron fue fundada la iglesia. Estos no tienen sucesores. Ellos ponen fundamentos, ponen los cimientos, tal como lo recibieron del Señor Jesucristo para la iglesia. Pero también tenemos los evangelistas, que son los predicadores del evangelio, que marchan en la vanguardia adelante, rompiendo el campo como quien ara el campo y siembran la semilla en ese campo arado. Pero se requieren también los pastores y maestros, que son los encargados de edificar, de hacer crecer en la fe y conducta cristianas las congregaciones ya formadas por los evangelistas. Observen cuán importante es este ministerio de pastores y maestros. Todos son muy importantes, pero indudablemente la responsabilidad que hay aquí es una responsabilidad también muy grande. Son los encargados de edificar, de hacer crecer en la fe y conducta cristianas las congregaciones ya formadas por los evangelistas. Una misma persona ejerce ambos ministerios, o sea, todos los pastores han de ser competentes para enseñar. Y la buena doctrina son los buenos pastos a donde conducen al rebaño. Entonces, reiteramos que pastores y maestros, igual que los profetas, los evangelistas, han de ser como palmeras que han echado raíces profundas en la intimidad con Dios, en el conocimiento de la palabra, y por lo tanto ellos pueden extraer agua del Espíritu para poder dar de eso mismo a las congregaciones. Los pastores y maestros llevan a cabo la formación para capacitar y equipar bien a los santos. Entonces, ellos tienen que capacitar y darle las herramientas, el equipamiento
tanto doctrinalmente como espiritualmente, para la obra del ministerio, con miras a un crecimiento normal que ha de prolongarse hasta que hayamos llegado a la estación final de ese crecimiento. El crecimiento está también en gran parte en hombros, en responsabilidad de pastores y maestros. Esos pastores y maestros y ministerios nos conducen a la unidad porque la unidad es el requisito para que haya crecimiento. Entonces nos dice acá el escrito, los ministerios descritos han de llevarnos a la unidad en la iglesia porque es solamente en la unidad que cada miembro recibe crecimiento. Eso es lo que establece Efesios 4:16. Pablo exhorta a los efesios a guardar la unidad en forma activa y promoverla. Está en Efesios 4, los versos 2 y 13. Notemos que la unidad no la producimos nosotros, sino el Espíritu Santo. El ser humano no puede producir unidad. La unidad nos la da el Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo es que podemos nosotros mantenerla y promoverla, porque nosotros no la producimos. Es el Espíritu Santo el que la produce. Notemos que la unidad no la producimos nosotros, sino el Espíritu. Ningún esfuerzo humano ecuménico puede lograr lo que es solo la obra del Espíritu Santo. Ningún esfuerzo, por cantidad de hombres que haya metidos en ese esfuerzo, lograrán la unidad espiritual. Solo el Espíritu Santo da esa unidad. A la iglesia, a los miembros de la iglesia, les corresponde preservarla y promoverla, pero no producirla. Dependemos del Espíritu Santo. ¿Qué disposiciones debe haber en el corazón de cada uno de los miembros de la iglesia para que haya esa unidad, para que la puedan preservar y la puedan promover? Pues las disposiciones necesarias en el corazón del creyente para la preservación de la unidad son 4 y están cultivadas y ligadas por el amor ágape, que es el amor de Dios, es la naturaleza de Dios. Dios es amor. Y sencillamente debemos entender que para tener la misma clase de vida, de amor que hay en Dios, hubo necesidad de que nosotros primeramente nos arrepintiéramos. Y recuerden que el arrepentimiento tiene el sentido, el principio del arrepentimiento es devolver a Dios tanto el derecho de propiedad que tiene sobre el ser humano, como la soberanía, la autoridad que tiene sobre ese mismo ser humano. Entonces a Dios hemos de devolverle la propiedad sobre nosotros mismos y la autoridad o soberanía sobre nosotros mismos. Cuando nosotros en Romanos 10, versos 8, 9, 10, declaramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, estamos aceptando el señorío de Cristo, estamos aceptando que Él es el dueño, estamos aceptando que a Él le pertenecemos y que estamos devolviendo nuestra vida que jamás nos perteneció a nosotros mismos, la estamos devolviendo a Él. Ese devolverle nuestra vida como propiedad a Él y aceptar su autoridad, devolviéndole a Él la soberanía sobre nosotros, eso es un acto de arrepentimiento. Y es tan importante como requisito para nuestra relación con Dios, que si nos arrepentimos, entonces hay el perdón de pecados y vendrán del cielo mismo tiempos de refrigerio para el ser humano. Entonces, es necesario saber que el arrepentimiento es el que nos da acceso a Dios, a la vida de Dios. Mediante el arrepentimiento, entonces Dios nos perdona y nos da su Espíritu Santo, que es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, si esas 4 disposiciones que vamos a ver están cultivadas y ligadas por el amor, necesitamos saber cómo se llega al amor, o sea, de qué estamos hablando. Cuando Dios nos da su Espíritu Santo, nos da el Espíritu que es el Espíritu de Jesús mismo. Y en Jesucristo está la vida del Padre. De manera que en el Espíritu está la vida del Padre. Y la vida del Padre es una vida que se manifiesta en amor. ¿Cuáles son esas disposiciones cultivadas y ligadas al amor que han de haber en nuestro corazón para que mantengamos promoviendo y preservando la unidad en medio de nosotros? Primero, la humildad. Es la palabra tapeinofrosune en griego. Significa literalmente un sentimiento de pequeñez. La pequeñez reconocida por cada uno de nosotros
es la base indispensable para el ejercicio de la humildad genuina. En cuanto a pequeñez, hemos de saber que la palabra nos anima a que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Esa pequeñez la tuvo Jesús. Él tuvo ese sentimiento de pequeñez para venir a darse en rescate por nosotros. O sea, no es que Él fuera más pequeño que nosotros, sino Él nos consideró como si fuéramos mayores que Él, superiores a Él. En eso consiste la humildad, en un sentimiento, y solo la puede dar el Espíritu Santo. Sabemos que la humildad es algo que no está en la vieja naturaleza, en la naturaleza adámica. Y cabe aquí hacerles un recorderis a todos y cada uno de ustedes, que cuando vemos estos elementos podríamos decir, en mí no hay humildad. ¿Y cómo la vamos a obtener? Primero, solo la da el Espíritu Santo y nadie más. Es más, Cristo es la humildad misma. La humildad es una persona, Cristo. De manera que si el Señor desea que nosotros seamos mansos y humildes como Él, así lo dijo Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si el Señor quiere que aprendamos humildad, quiero reiterarles y hacerles recordar que no podemos venir a la palabra de Dios y que cada cosa que leamos la veamos como Dios haciéndonos una exigencia, como si Dios estuviera esperando que nosotros lo obedeciéramos. Cuando Dios nos muestra algún deseo suyo en la palabra, Él nos está mostrando ese deseo por amor. Y nosotros en respuesta, por amor también, le pedimos que si ese deseo es de Él, que Él lo haga. Deleítate haciendo eso que tú quieres, Señor. Deleítate haciéndolo con tu poder. Deleítate enseñando mi humildad. Deleítate, Señor amado, gózate, ten contentamiento. Si es tu voluntad, si es tu deseo y lo realizas, pues vas a estar satisfecho, vas a estar alegre. Alégrate enseñando mi humildad. A esa petición, siempre que nosotros pedimos poniendo a Dios como el centro, el objetivo primero de la respuesta a la oración, entonces la respuesta que vamos a obtener de Dios es un así sea. Con ese así sea, Dios está ordenando en el cielo que se nos dé enseñanza para ser humildes. Dios está creando esa enseñanza para nosotros. Al decir así sea, la Escritura dice claramente que Dios está en los cielos, todo cuanto ha querido, Él ha hecho. La Escritura dice que lo que Él dice es hecho y lo que Él ordena existe. Pues cuando Él dice así sea, está ordenando, entonces existe esa enseñanza para cada uno de nosotros para ser humildes y queda realizado en el cielo. O sea, en el mundo espiritual ya existe esa enseñanza para que seamos humildes. ¿Qué viene ahora? Recibirlo y decir, Señor, recibo esa enseñanza que tú has ordenado y creado para que yo sea humilde. Y ahora, Señor, doy gracias porque tu Santo Espíritu, que es el que comunica, hará que esa enseñanza sea una realidad, una experiencia real para mi vida. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Tú eres quien comunicas. Gracias por comunicarme lo que el Padre ha ordenado y creado para mí en el día de hoy. Entonces observen que cuando yo voy al Señor en una relación de amor, no en una relación en la cual Él da órdenes y espera que yo las cumpla. Dios no te muestra sus deseos esperando que tú los cumplas, jamás. ¿Que tú los cumplas en tu propia fuerza? Jamás, jamás. Eso como personas que vamos madurando en el Señor, será una oración de una persona madura, será una actitud de una persona madura. Yo voy a un papá que me muestra sus deseos y que le pide por amor a ese papá que él mismo ejecute esos deseos para que él sea complacido. Él tiene el poder para hacerlo. Entonces fíjense que esa es una verdadera posición en la oración también de humildad. ¿En qué sentido? Dios es todo en todos. De Él nace el deseo. Dios tiene el poder para hacerlo. Yo solamente le pido que lo haga para que Él sea complacido. Entonces se lo ordena, le da existencia, está esa enseñanza para humildad, para mirar pues el ejemplo en que estamos. Y entonces lo recibo esa enseñanza creada por Dios ya, ordenada para mí. Y el Espíritu Santo la va a traer, de modo que sigo dándole gracias al Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias,
porque tú has traído a mí las respuestas, el experimentar lo que pedí. Gracias, Señor. Espero que esto te ayude a aprender a acercarte a Dios. La segunda condición de nuestro corazón es que debe haber mansedumbre. La mansedumbre es hija de la humildad, así como la irritación y rebeldía son hijas de la soberbia. La mansedumbre nos da capacidad de soportar los malos tratos y que, en lugar de vengarnos personalmente por ese proceder injusto de otros, nos refugiemos en Dios. Nosotros no vamos a ir contra las personas, sino que nos refugiamos en Dios. Digamos, bueno, Señor, tú dices que es honroso pasar por alto la ofensa. Señor, gracias. Gracias, Señor. No sé por qué lo hace esta persona, pero te pido, Señor, deleítate obrando en ella, bendito Dios. Deleítate cambiándola. Deleítate dándole arrepentimiento. O sea que cuando somos maltratados tenemos oportunidad de ser mansos y también de estar intercediendo. La tercera disposición del corazón para que haya unidad es la longanimidad, macrotumia en griego, y significa anchura de ánimo, largura de ánimo, paciencia para tratar con las personas, ¿no? Soportarnos con paciencia los unos a los otros, como dice 1 Corintios 4:21 y 2 Timoteo 2:25 y Tito 3:2. Entonces la longanimidad es como dice alargarnos, ¿no? No es ser pacientes por 15 minutos, por una hora, sino Dios quiere que vayamos alargando hasta el día que seamos 24/7 personas que soportamos a las personas, que estamos con un ánimo, el mismo, para servirle, ¿no? Recuerden que cuando nosotros realmente amamos y estamos andando en arrepentimiento, nos damos o entregamos a Dios de nuestro tiempo, de nuestro servicio, de nuestras habilidades, entregamos a Dios, devolvemos a Dios, y Dios nos dice, ok, eso que me estás devolviendo, entrégalo en servicio a tu esposa, a tus hijos, a la casa, a la empresa donde trabajas, al cliente interno, al cliente externo. Entonces estamos devolviendo a Dios de lo que Él nos da. Es Él quien nos da las 24 horas, es Él quien nos da la fuerza y energía a nuestro cuerpo, es Él quien dio la habilidad para el oficio que desempeñamos. Todo viene de Dios, Él es todo en todos. Entonces yo lo que hago es devolverle a Él, Señor, te voy a devolver estas 8 horas hoy de trabajo. Este tiempo te lo devuelvo a ti. Y yo diría, bueno, pues lo recibo, pero hazle un favor, entrégalo a todos tus compañeros de trabajo, a los clientes externos, haz las cosas como para mí. Entonces, si nosotros estamos realmente entregando a Dios y lo hacemos en una actitud espiritual verdaderamente, no estamos esperando nada de las personas a las que les entregamos lo que hemos devuelto a Dios. No esperamos ni siquiera una gratitud, no esperamos un gracias, no tenemos ningún interés a cambio de servirles, porque eso sería egoísta y eso ya no sería un servicio espiritual. Ahí ya no habría ninguna longanimidad, lo que hay es un interés propio. Estaríamos haciendo las cosas buscando el beneficio propio. Eso no es de Dios, eso es totalmente corrupto. Entonces, nosotros devolvemos a Dios, dándole a las personas eso que devolvemos a Dios, sin esperar ninguna gratitud, sin esperar ningún beneficio a cambio, y eso es lo que hace que sea una verdadera entrega. La cuarta disposición del corazón es aguante. El aguante nos lo da el amor de Dios. Recuerden que el amor de Dios lo soporta todo. Eso dice la Escritura ya en 1 Corintios 13, ¿no? Ese soportar, aguantar, es la señal de que el amor rige nuestro trato con los demás hermanos. Solo el amor ayuda a comprender al hermano y, por tanto, a aguantarlo. Recuerda que el primer deber del amor es escuchar a la gente. Cuando tú ves a alguien que está actuando de una manera equivocada, vale la pena que en la oportunidad precisa tú le preguntes, cuénteme una cosa, ¿cómo fue tu vida en la niñez? ¿Cómo fue tu vida en la escuela? ¿Cómo fue tu vida en tus primeros años laborales? Y las personas normalmente nos dejan ver con qué principios o con qué valores fueron formados. Hay valores que son totalmente antivalores, ¿no? Te hablarán a lo mejor de traumas, te hablarán de cosas equívocas que oyeron, etcétera. Entonces tú vas a entender que ellos no están teniendo un comportamiento malo, desagradable, solo porque quieren. A lo mejor son inconscientes de cómo actúan. Entonces hay comprensión para ellos y podrás entonces a la vez indicarles pues qué es equívoco y cuáles son los principios que Dios realmente establece para que vivamos de manera adecuada. Entonces el aguante es la señal de que el amor rige nuestro trato con los demás hermanos. O sea, los oímos, preguntamos, ¿no? Solo el amor ayuda a comprender al hermano y por tanto
a aguantarlo. Recuerden que nosotros no somos maduros cuando estamos esperando que todos llenen mis necesidades y que todos me entiendan a mí. Eso es niñez, eso es adolescencia, eso es inmadurez. La persona madura, por el contrario, dice, yo no voy a vivir para que los demás me llenen mis necesidades. No, yo quiero vivir para llenar las necesidades de los demás. Tú no puedes decir como persona madura, yo vivo para que los demás me entiendan a mí. No, eso es lo que dice un adolescente inmaduro. Pero una persona ya madura dice, yo quiero vivir para entender a los demás. Lo diferente que es la madurez a la niñez y a la adolescencia. La niñez y la adolescencia son egocéntricas, son carnales. Y entonces en la iglesia, los ministerios que Dios pone sobre nosotros, para nosotros, nos enseñarán estas cosas para que nosotros podamos tener en nuestro corazón esas disposiciones y entonces podamos guardar la unidad en lugar de andar divididos. Una de las señales de que andamos según la carne es tener por insoportables a otros, sin ser conscientes que los demás tienen que soportarnos también a nosotros en todos nuestros defectos. Será un vicio creernos más santos que otros y nuestra autosuficiencia será aún más abominable a los ojos de Dios, ya que nos incapacita para aguantar. Entonces, bien importante entender a los demás, lo que implica que somos maduros y si los entendemos podemos soportarlo. O sea, él piensa así, pero le hemos estado indicando cómo es la forma correcta de pensar. Vendrá un día en que va a cambiar, se va a dar cuenta, está viendo nuestro ejemplo, además de la instrucción que damos, del comentario que le hacemos. Él se dará cuenta de que lo oímos atentamente, no lo juzgamos, no lo condenamos, entendemos por qué actúa así, aunque no estamos de acuerdo. Y creo que en esa interacción estamos realmente influenciando a la persona para que ella sea cambiada de manera positiva. Ahora, ¿por qué el Señor quiere que salgamos de ser niños fluctuantes? Porque la inmadurez es enemigo de la unidad. A la madurez espiritual del cuerpo de Cristo se opone la infancia espiritual de sus miembros. A la madurez espiritual se opone la infancia de los miembros. Los miembros inmaduros son como niños pequeños que tienen dos cualidades, inocencia, que siempre es relativa, y el sentimiento de su propia pequeñez. En esto hemos de parecernos a ellos para alcanzar el reino de los cielos, así dijo el Señor Jesús. Si ustedes no se hacen como niños, no entrarán en el reino. Pero tienen también dos defectos, y a esos defectos a los que el apóstol Pablo está refiriéndose cuando habla a los efesios y a nosotros. Dice, carecen de la discreción, o sea, del sentido, para separar entre el oro y el oropel, o sea, entre lo que es oro y lo que es basura. No tienen discernimiento. Para ellos todo es igual. Y están dispuestos a creer todo lo que les digan los mayores, así les digan cosas equívocas. Esos dos errores hay que eliminarlos de nuestra vida y por eso los ministerios están para ayudarnos a aprender a discernir y para que aprendamos a identificar en labios de quién está la verdad. Estos dos defectos son los que se oponen al llegar a madurez, por eso Dios desea que todos los miembros de la iglesia crezcan y se robustezcan en doctrina y conducta espirituales, a fin de que no se dejen engañar por falsos maestros que tienen propósitos egoístas, como ocurrió en Corinto y especialmente en Galacia. Para no caer en este peligro, Pablo prescribe la receta oportuna en Efesios 4:15. ¿Cuál es la receta para no caer en esos defectos de inmadurez? Sino aferrándonos a la verdad en amor. Fíjese que hay dos palabras que se contraponen, ¿no? Niños fluctuantes, la palabra fluctuantes versus la palabra aferrándose. Fluctuar es allá incertidumbre, va y viene, ¿no? Pero aferrarse al amor es aferrarse a algo que es absolutamente fijo, absolutamente estable, confiable, que realmente edifica. Entonces dice acá, aferrándonos a la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, esto es Cristo, porque Él es la fuente de todo desarrollo espiritual. Crecemos hacia Cristo, o sea, queremos conocer más de Él, de su obra, de cómo nos libera de la vieja naturaleza, de cómo a través de la cruz podemos despojarnos del viejo hombre y cómo a través de la palabra y del poder del Espíritu Santo podemos vestirnos del nuevo hombre que es Jesucristo mismo. Ahora, ese ministerio es por un tiempo para todos nosotros, el ministerio que hay en la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque si hemos sido bien formados por ellos, ¿qué pasará? Que llegará el momento en que no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Lo encuentran ustedes en Jeremías
31, 36 al 34 y en primera de Juan 20 y 27. Finalmente, se nos instruye a estar en congregación para recibir del ministerio establecido por el Señor. Hay personas que no, yo amo al Señor, yo tengo su espíritu, yo tengo mi Biblia, yo tengo comunión con Él, pero las congregaciones han sido para mí decepcionantes y da razones por las cuales no se congrega. Pueden ser razones que son válidas, son verdaderas, pero la palabra de Dios está por encima de cualquier razón. Las razones tuyas no cambiarán a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios sí puede cambiar tus razones. Ejemplo, conocí un profeta, era un hombre de 90 y pico de años, venía una vez por año a la ciudad donde vivía yo en esa época y estaba una semana, 15 días enseñando a la congregación donde yo iba. Y un día cualquiera enseñó sobre esto y dijo, hay personas que buscan la iglesia perfecta. Y cuando vienen a mí con quejas de que no hay ninguna iglesia perfecta, que en esta me pasó esto, en aquella lo otro, etc. Este hombre decía, yo les respondo con lo siguiente, no existe una congregación perfecta. Y si existiera y te recibiera, por recibirte, dejaría de ser perfecto. Es en medio de la imperfección y defectos de otros que aprendemos a crecer en unidad. Porque si toda la gente fuera perfecta, no necesitamos soportar a nadie, no necesitamos paciencia con nadie, no necesitamos mansedumbre con el otro. No necesito tener aguante para nada. Entonces, ¿cómo creceríamos en ese carácter? Pues no creceríamos. Entonces, nos necesitamos unos a otros. Para crecer necesitamos estar en familia. La iglesia es la familia que Dios nos ha dado. Y tenemos que estar en ella para crecer. Nos decía aquel profeta, dice, no, es que la congregación es una partida de hipócritas. Y él decía, bueno, yo le respondo a ellos con mucho amor que los hipócritas que están en esa iglesia están esperando que tú te unas a ellos, que eres otro hipócrita, para que todos puedan perfeccionarse algún día. Entonces te invito, le decía él, a que te unas a los hipócritas, porque en el fondo todos tenemos hipocresía que resolver, de la cual tenemos que ser limpiados. Entonces, observen cómo la palabra de Dios puede cambiar tus razonamientos, pero tus razonamientos jamás podrán cambiar la palabra de Dios. Ningún razonamiento podrá ir en contra de no dejen su congregación como algunos tienen por costumbre. Sencillo. Entonces, anímate y dile a Dios, si tú ordenas, dame la gracia, Señor. Deleítate mostrándome cuál es la congregación donde me quieres. Iré allá y deleítate, Señor, obrando en mí, enseñándome paciencia, mansedumbre, dominio propio, enseñándome aguante y te daré gracias, bendito Padre. Tú en mí, Señor, deleítate obrando en mi vida el carácter de Cristo. En Cantares 1:8 encontramos una forma muy preciosa en que el Señor nos llama a congregarnos. Le dice el Señor a la novia, si no lo sabes, hermosa entre las mujeres, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Si no lo sabes, hermosa entre las mujeres, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Es decir, reúnete con el pueblo de Dios. Sigue las huellas del rebaño. ¿A dónde van las huellas del rebaño? Ellos van a congregarse. Allá tenemos que resolver todas esas situaciones con tantas personas. Y no vamos para que ellos cambien. Vamos es con la intención de ser cambiados por el Señor. Igualmente que en la familia, ¿no? Dios no me dio una familia para tener los mejores hijos del planeta Tierra. No, Dios me dio una familia para que con esos hijos que tengo, que no son los mejores del planeta Tierra, yo sea enseñado a cómo mostrarles claramente al Dios que vive en mí a ellos. Muy diferente el propósito, ¿no? Yo no tengo una esposa para tener la mejor esposa que hay en el mundo, ¿no? Yo tengo una esposa para que siendo como ella es, sea enseñado a mostrarle al Cristo que vive en mí a ella, con todas sus imperfecciones. Yo no estoy buscando que el empleado y el empleador sean los perfectos. No, no existen, no los vas a tener. Se trata de que con el empleador y el empleo que tienes, Dios te enseñe a mostrar al Dios que vive en ti a todos ellos. Esa es la forma de mirar las cosas desde el punto de vista de Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor es no sea rebelde.
Recibe el ministerio del nuevo pacto, de lo contrario terminarás postrado en el camino. Si uno no recibe, si usted no aceptara las palmeras, las 70 palmeras que Dios puso allá en Elim, en el oasis y las 12 fuentes de agua, si usted no hubiera descansado y bebido de ellos, no habrías pasado por Elim y quedarás postrado, muerto en el desierto, en el camino. No llegarás a tu Canaán, a la perfección. Entonces, no evadas ninguna de las jornadas, porque Dios las puso para enseñarnos que necesitamos lo que Él está revelando de lo que hemos de recibir en nuestro carácter como formación en cada jornada. No evadas ninguna, no evadas ni siquiera el IM, no evadas congregarte, no evadas estar bajo el ministerio de las personas que Dios puso. El IM es un llamado a crecer bajo el ministerio para salir de la niñez y convertirnos en jóvenes que se dirigen a ser padres y ancianos. Nos dirigimos a ser padres espirituales y ancianos espirituales. Para eso fuimos niños durante 6 jornadas. ¿Qué pasa ahora? Nos alimentará como jóvenes en las siguientes 12 jornadas y finalmente Él nos dará alimento espiritual para formar nuestro carácter en 24 últimas jornadas para tener el carácter que nos permita ser padres espirituales e incluso llegar a ser ancianos espirituales para la iglesia. Entonces, es precioso el llamado que hace el Señor a Elim. Es precioso saber que cuando Él me muestra sus deseos, Él no está esperando que yo en mi fuerza lo obedezca. Qué bendito el Señor, qué misericordia, qué maravilla andar con Él. Padre, cuando tú me muestras un deseo tuyo, no estás esperando que yo lo obedezca en mi fuerza, porque tú y yo ya sabemos que jamás lo podré cumplir, jamás. Lo adámico jamás podrá cumplir lo de arriba. El hombre de abajo no podrá cumplir lo de arriba. El hombre de abajo es débil, una debilidad total, está como muerto en cuanto a intentar rechazar el mal y está como muerto para hacer el bien. Solo el hombre nuevo en resurrección, que lo genera Dios en nosotros, tiene la capacidad por el Espíritu Santo de ser cambiado y transformado de modo que pueda satisfacer el deseo de Dios. Entonces, es una bendición ser humildes en la oración ante todo. Muy bien, creo que esto da luz, creo que esto te ayuda a mirarte, a revisar cómo estás caminando primeramente en tu hogar, qué actitud tienes hacia la iglesia, hacia la congregación, hacia las demás personas que la conforman, qué aspiras, a qué apuntas cuando vas a la congregación, cómo ves a los demás. Y creo que el cambiar esas formas de pensamiento te van a ayudar grandemente. Ahí comienza la transformación, en cambiar la forma de pensar y luego entonces el Espíritu va a entrar junto con esa palabra a hacer la transformación en nuestra vida. Padre bueno, muchas gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por esta tu palabra, porque tú mismo vas a obrar en nosotros, oh Dios. Te deleitas obrando en nosotros estas disposiciones del corazón, Señor. Damos gracias porque tú mismo lo haces y te bendecimos y recibimos el así sea tuyo, Señor amado. Gracias por enseñarnos paciencia, enseñarnos mansedumbre, enseñarnos longanimidad, enseñarnos a soportar, a aguantar, Señor amado. Gracias, gracias porque tú lo haces en nosotros. Bendito seas, porque tu propósito es que todos seamos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Tu propósito es formar el carácter de Cristo en nosotros. Y el carácter no se regala, el carácter se forma a través de un ejercicio continuo, amado Dios. Y a través de las personas que tú nos has rodeado, ellas van a ser elementos indispensables en que nos ejercitemos con ellas para que estemos creciendo y ellos estén creciendo también con nosotros. Gracias por tu sabiduría, Dios. Gracias, oh Dios, por el entendimiento que tú nos das. Gracias porque al entender podemos apropiarnos. Gracias porque entendiendo, Señor, podemos vivir sin estrés cada vez que abrimos la palabra, Dios, sino con una confianza absoluta en ti, Señor amado. Gracias porque nos das un amor que viene también con fe. No solo nos amas, sino que con el amor tuyo nos das también el aprender, nos da el confiar en ti para que seamos lo que tú deseas que seamos, Señor. Bendito seas por este descanso, bendito seas por esta seguridad, por esa confianza, Señor. Gracias porque es en esta confianza que crece la relación tuya con nosotros y de nosotros contigo. En la confianza es que crecen las relaciones, la confianza mutua. Gracias, gracias, bendito Padre.
Recibimos el así sea y el Espíritu Santo trae a nosotros todo lo que hemos pedido en esta noche, Señor, de ti. Deleítate obrándolo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor Santo. Gracias, Padre.